Edson Álvarez acaba de ser retirado de la concentración de la selección mexicana por orden directa de la FIFA a 72 horas del partido contra Inglaterra. No fue una discusión táctica, no fue un malentendido administrativo, no fue una exageración de la prensa inglesa. Es serio, nunca se vio algo así a días de un amistoso clave rumbo a la Copa del Mundo 2026 en casa. Y hay un detalle que la FMF aún no ha confirmado públicamente. El parte médico que activó la alerta de FIFA fue enviado por el propio West Ham hace 3 semanas, cuestionando el manejo que México le dio a la lesión de Álvarez en febrero, y lo peor todavía no ha salido a la luz. En los próximos minutos vas a entender exactamente lo que ocurrió, quién sabía qué, y por qué esto lo cambia todo para Javier Aguirre antes del debut mundialista en el Estadio Azteca, cuando pierdes a tu volante defensivo titular 72 horas antes de enfrentar a Inglaterra, y encima en una preparación donde cada partido cuenta doble porque la copa es en tu casa. No es un problema cualquiera. Edson Álvarez no es un jugador de rotación, es la columna vertebral del sistema de Javier Aguirre, el único volante de contención puro en la lista, el ancla que permite que César Montes y Johan Vázquez jueguen con libertad por detrás. Sin él, toda la estructura táctica se cae, y los entretelones de estos son peores de lo que parece. Todo empezó el martes por la tarde en St. George's Park, el complejo de entrenamiento donde México se concentra para el amistoso. Según fuentes cercanas a la delegación, un delegado de la FIFA ingresó al lugar con un sobre cerrado dirigido directamente a Javier Aguirre. Dentro, una notificación: Edson Álvarez debía abandonar la convocatoria de inmediato por inconsistencias detectadas en su registro médico de aptitud. La FIFA habría descubierto que el parte médico sobre una lesión muscular que Álvarez sufrió en febrero no coincidía con los tiempos de recuperación reales, ni con los reportes que el West Ham había enviado a la Federación Inglesa. Fue ahí que la cosa se descompuso. Miércoles 9:20 de la mañana. Gimnasio de St. George's Park. Edson Álvarez trabajaba en bicicleta estática junto a Luis Chávez cuando Javier Aguirre entró acompañado de Ivar Cisniega, director de selecciones nacionales y el delegado de FIFA. El vasco habría llamado a Álvarez aparte hacia una sala lateral del gimnasio. Según un miembro del cuerpo técnico que presenció la salida, Edson Álvarez habría vuelto al gimnasio 5 minutos después, con el rostro pálido. Recogió su botella de agua sin mirar a nadie y subió directo a su habitación. A las 11:00 de la mañana, una camioneta negra lo llevó al aeropuerto de Heathrow. Ningún jugador salió a despedirlo. César Montes habría golpeado la pared del pasillo. Javier Aguirre canceló la rueda de prensa programada para esa tarde. Nadie lo vio venir, pero resulta que esto no empezó ayer. Para entender por qué la FIFA intervino con tanta dureza, tenemos que retroceder a enero. Desde ese mes, el departamento médico de la FMF y el West Ham venían en desacuerdo sobre el manejo de Edson Álvarez tras su lesión muscular en la ingle. El club inglés lo había liberado para la fecha FIFA de marzo con reservas, argumentando que el jugador necesitaba más reposo. Javier Aguirre lo convocó de todas formas y lo alineó 90 minutos completos contra Costa Rica. Esa decisión habría encendido las alarmas en la FIFA, que monitorea de cerca las relaciones club-selección rumbo a 2026. Especialmente cuando hay sospechas de que las federaciones presionan a jugadores para minimizar molestias físicas en reportes oficiales. Y es ahí donde la cosa se pone aún más seria, porque lo que se comenta en los entretelones es que la FMF habría estado presionando a jugadores clave para ajustar la gravedad de sus molestias en los partes médicos, con tal de no perder piezas en la preparación mundialista. Edson Álvarez, siendo el único volante defensivo de perfil puro en la convocatoria de Javier Aguirre, habría estado en el centro de esa estrategia. Y tranquilo, porque el detalle más polémico lo dejé para el final. De un lado está la FMF y Javier Aguirre, que necesitan a Edson Álvarez a toda costa porque no hay recambio natural y el sistema táctico se construye desde su posición. Del otro, la FIFA y el West Ham, que exigen transparencia en los partes médicos porque proteger la salud del jugador está por encima de intereses deportivos. Según información que circula, el club inglés sospecha que México jugó con fuego para llegar con su mejor once al debut mundialista en el Estadio Azteca. Y en medio, Luis Romo, que ocuparía la posición de Álvarez pero cargaría con la presión de llenar un hueco imposible. Ahora las reacciones. En el vestidor,
César Montes habría expresado en privado que si tocan a Edson Álvarez, nos tocan a todos, respaldado por Johan Vázquez y Guillermo Ochoa, que va a disputar su sexta Copa del Mundo y comparte con Álvarez años de eliminatorias. Luis Romo, aunque candidato natural a suplirlo, habría pedido explicaciones al cuerpo técnico porque siente que lo ponen en una posición imposible. Desde la FMF, Ibar Cisniega emitió un comunicado tibio asegurando colaboración total con la FIFA, sin mencionar a Edson Álvarez por nombre. En redes sociales, la afición explotó. Un sector acusa a la Federación de negligencia médica y poner en riesgo la salud del jugador. El otro defiende que Edson Álvarez estaba en condiciones y que la FIFA se excede en su control, sabiendo que México es anfitrión del Mundial. La prensa inglesa ya especula con que el retiro encubre algo más grave. Tú que eres aficionado del Tri, ¿sabes lo que esto significa? Sin Álvarez, México enfrenta a Inglaterra este viernes, sin su eje defensivo, y ahora vienen las consecuencias. Javier Aguirre tendría que improvisar con Luis Romo en una posición que no domina, o recurrir a un esquema con doble pivote, usando a Eric Lira y Orbelín Pineda, alterando toda la estructura táctica ensayada durante semanas. La FIFA tiene 48 horas para resolver si la salida de Edson Álvarez es definitiva o preventiva. Si se confirma irregularidad médica, México podría enfrentar sanciones que van desde multa económica hasta inhabilitación para convocar al jugador en fechas futuras. La FMF debe presentar nueva documentación antes del sábado. Mientras tanto, el West Ham ya habría solicitado por escrito el historial completo del manejo de Álvarez durante marzo. Y aquí está el dilema que tiene a Javier Aguirre acorralado. Si respalda públicamente a Edson Álvarez y cuestiona la intervención de la FIFA, pone en riesgo la relación institucional de México con el organismo a 5 meses del Mundial en casa. Pero si acata en silencio, pierde credibilidad ante el vestidor, que vería cómo su referente es sacado sin defensa, y además debe enfrentar a Inglaterra sin su volante titular, exponiendo las carencias tácticas de la plantilla en el partido más vigilado de la preparación. 2 decisiones malas. El plazo está corriendo. Y ahora sí, el detalle que prometí. Según rumores fuertes que circulan en los entretelones de la concentración, un fisioterapeuta del West Ham habría enviado un correo electrónico a la FIFA 3 semanas antes del amistoso contra Inglaterra, alertando sobre el estado real de Edson Álvarez y cuestionando los tiempos de recuperación reportados por la FMF. Ese documento recién habría sido procesado el lunes pasado, y hay más. Supuestamente existe un audio de una junta médica interna de la Federación Mexicana, grabado en febrero, donde se discute ajustar los tiempos de recuperación en reportes oficiales para no alarmar a la FIFA. Edson Álvarez tiene más de 70 partidos con la selección mexicana. Fue pieza clave en la Copa del Mundo de Qatar 2022 y actualmente es titular indiscutido en el West Ham de la Premier League. Javier Aguirre está en su tercera etapa al mando del Tri rumbo a la Copa del Mundo 2026, que México coorganiza con Estados Unidos y Canadá. El debut de la selección en el Mundial está programado para el Estadio Azteca en Ciudad de México, y ahora todo eso está en riesgo por un sobre que llegó el martes por la tarde. México enfrenta a Inglaterra sin su ancla defensiva. El vestidor está quebrado, la FIFA investiga y el reloj corre. Y mira, esto está lejos de terminar. Esta es la información que circula hasta ahora. En las próximas horas deberían ir cayendo nuevos detalles y pueden poner esta historia de cabeza. Para ti, ¿la FIFA se excedió en su control o México jugó sucio con la salud de Edson Álvarez para no perder a su pieza clave? Escríbelo aquí abajo. Y si no quieres descubrir la próxima bomba después de todo el mundo, suscríbete y activa la campanita ahora, porque cuando esto estalle del todo, vas a querer ser el primero en saberlo, no el último. Y hay algo más que casi nadie está mencionando. Si el West Ham presenta queja formal ante la FIFA por el manejo que la FMF le dio a la lesión de Edson Álvarez, la investigación escalaría a otro nivel. Estaríamos hablando de sanciones económicas que podrían alcanzar cifras de varios millones de dólares. Y lo peor, una mancha en la imagen de México a 5
5 meses de ser anfitrión mundialista. Imagínate el titular en la prensa internacional: México investigado por ocultar lesiones antes de su propio mundial. Y agárrate, porque aquí viene lo que cambia todo el panorama. Según averiguación del canal, si la FIFA confirma que hubo irregularidades en el registro médico de Edson Álvarez, la sanción no se limitaría a este caso. El organismo podría abrir auditorías sobre todos los partes médicos de la selección mexicana de los últimos 6 meses. Eso significa revisar los casos de Raúl Jiménez cuando fue convocado con molestias en marzo, el de Santiago Jiménez tras su golpe en el tobillo en enero, y el de César Montes cuando jugó con infiltraciones en febrero. Cada uno de esos casos ahora está bajo la lupa, y mientras todo esto explota, Javier Aguirre tiene que armar un equipo para enfrentar a Inglaterra este viernes. Luis Romo tendría que ocupar la posición de Edson Álvarez, pero Romo nunca ha jugado como único volante defensivo en un partido de este nivel. Eric Lira es otra opción, pero viene de jugar muy pocos minutos en el Monterrey y llega sin ritmo. La tercera alternativa sería cambiar todo el sistema táctico a un doble pivote con Orbelín Pineda y Luis Chávez. Pero eso alteraría la estructura que Javier Aguirre viene trabajando desde hace meses. El tiempo se agota. La FIFA debe resolver antes del sábado si Edson Álvarez puede volver a ser convocado o si queda inhabilitado de forma temporal. La FMF tiene hasta el viernes por la mañana para presentar documentación adicional que justifique el manejo de la lesión, y el West Ham ya dejó claro que está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias si considera que pusieron en riesgo la salud de su jugador más valioso. Y aquí está lo que nadie quiere decir en voz alta, pero todos están pensando: si esto le pasa a Edson Álvarez ahora, ¿qué garantía hay de que no ocurra con otro jugador clave más adelante? ¿Cuántos partes médicos más están alterados? ¿Cuántos jugadores están entrenando con molestias que la FMF minimiza en los reportes oficiales para no perder piezas rumbo al mundial? Porque si la FIFA encuentra un patrón, las consecuencias podrían ir mucho más allá de multas económicas. Podría haber suspensiones para directivos, inhabilitaciones para médicos del cuerpo técnico e incluso la posibilidad de que México enfrente restricciones en futuras convocatorias. César Montes lo resumió sin decirlo: si tocan a uno, nos tocan a todos, porque esto ya no es solo sobre Edson Álvarez, es sobre la credibilidad de todo el proyecto de Javier Aguirre rumbo a la Copa del Mundo 2026 en el Estadio Azteca, es sobre la confianza de los clubes europeos para liberar a sus jugadores mexicanos, es sobre el mensaje que México le manda al mundo a 5 meses de recibir la Copa en casa. Edson Álvarez está fuera, la FIFA investiga, el West Ham exige respuestas, y Javier Aguirre tiene 72 horas para armar un equipo sin su pieza más importante, mientras toda la estructura de la selección mexicana se tambalea. Esta es la información que circula hasta este momento. En las próximas horas deberían empezar a filtrarse los documentos que la FMF presentará ante la FIFA, y eso podría cambiar completamente el rumbo de esta historia, o confirmar lo que muchos ya sospechan. Para ti, ¿la FIFA se excedió en su control o México jugó sucio con la salud de Edson Álvarez para no perder a su pieza clave? Escríbelo aquí abajo, y si no quieres descubrir la próxima bomba después de todo el mundo, suscríbete y activa la campanita ahora, porque cuando esto estalle del todo, vas a querer ser el primero en saberlo, no el último.